El diputado Leopoldo Moró, que ya está en comunicación con nosotros. Diputado, ¿cómo está? Buenas noches, un gusto saludarlo. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, a ver, yo elegiría ir por otro lado, en principio por lo que ha pasado con la justicia en los últimos años en la Argentina, con un sector de la justicia. Y usted ha sido uno de los críticos más acérrimos de esta situación cuando estaba sucediendo prácticamente en tiempo real. Sí, lo que ha sucedido con parte de la justicia, para ser justos, sí, es que efectivamente se involucró en apuntalar un determinado modelo político. Ustedes recién hablaban con Horacio González del neoliberalismo. El neoliberalismo en América Latina y en particular en la Argentina se consolidó, se asentó, se apoyó en una combinación de factores. Uno de ellos es un sector del Poder Judicial que le sirve y además a la par sirve a los designios geopolíticos de Estados Unidos, que a través de sus embajadas fue la que fue instrumentando en todo el continente el denominado lawfare, o sea, la guerra judicial contra la política, la democracia y los movimientos populares. Y el otro factor predominante ha sido los grandes medios de comunicación concentrados, que de alguna manera son los intelectuales orgánicos más lúcidos del neoliberalismo, no tanto los políticos. Los políticos se dejan arrastrar, como dijo Fitoussi en algún momento. Los políticos se sienten impotentes frente al mercado y se subordinan, y le dejan de hablar a la sociedad y le hablan permanentemente al mercado. Acá en la Argentina, esa estructura del Poder Judicial no actuó como una rueda suelta. Aquí ha habido un plan sistemático que toma forma estatal cuando asume Macri, porque el lawfare no empieza con Macri en Argentina ni en el resto del continente. El lawfare sí se consolida con Macri. ¿Por qué? Porque toman las estructuras del Estado. Ya no era marginal a la estructura del Estado, sino que era la estructura del Estado funcionando con un plan sistemático de espionaje ilegal por un lado, por el otro lado recogiendo elementos que le permitieran ir armando causas judiciales, y todo eso se resumía precisamente en la denominada mesa judicial, que es una especie de asociación ilícita que funcionaba nada más y nada menos que en la Casa de Gobierno, presidida por el presidente de la Nación, y eso explica también por qué tantas visitas de jueces y fiscales en las previas a tomar decisiones judiciales a la Casa Rosada, porque ahí estaba el corazón de la mesa judicial, ahí era donde se decidía el destino de los blancos que previamente habían sido seleccionados por estas actividades de espionaje en la que estaba involucrada la AFI, la UIF, la AFIP con un grupo de tareas, la Dirección de Migraciones, el Servicio Penitenciario que hacía espionaje a los presos políticos y, lo que es peor aún todavía, a los abogados de los presos políticos. Y todo eso se resumía subiendo a la vertical en un punto que era la mesa judicial. Y ahí se decidía el destino de cada uno de los ciudadanos o las organizaciones políticas, sociales, religiosas, comunitarias, a las que se tomaba como blancos de esta tarea del lawfare. Claro. Diputado, y en función de eso, bueno, uno entiende que esto formó parte de la campaña del presidente Alberto Fernández en su momento, que va cristalizándose, por ejemplo, en la posibilidad de llevar adelante la reforma judicial, que obviamente hay que debatir en el Congreso, y en función también de esto, uno podría pensar el cambio del ministro de Justicia, ¿no? Por Martín Soria, una persona con un perfil un poco más combativo, si se quiere, que Marcela Lozardo, y al mismo tiempo por alguien que tiene, me parece a mí, un camino trazado. ¿Cómo ve la combinación de la reforma judicial potencial y también del nuevo ministro? Bueno, a ver, yo creo que estamos en una nueva etapa. Por otra parte, no lo digo yo, lo dijo el propio presidente, precisamente en un reportaje que le concedió a Gustavo Silvestre en este canal hace unos días atrás. Él dijo con toda claridad, haciendo incluso un símil con el gobierno de Alfonsín, que yo comparto, que cuando Alfonsín tomó la decisión de llevar adelante los juzgamientos a las juntas militares que habían sido las responsables de los procesos de genocidio que se vivieron en Argentina, en una primera etapa Alfonsín, y efectivamente fue así, envió esa iniciativa al Consejo Superior de las Fuerzas Armadas.
con la creencia, la pretensión de que se autodepuraran. Pasaron 2 o 3 meses y eso no ocurrió, no se autodepuraron, como no se autodepura el Poder Judicial en Argentina. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, en aquel momento se reformó el Código de Justicia Militar y se introdujo la justicia civil con la famosa Cámara que presidía Arlanián, que fue la que finalmente hizo los juicios. Sí. Bueno, acá también hay una segunda etapa. El Poder Judicial no ha demostrado en su cúpula, por eso yo insisto mucho en tratar de evitar esta generalización en la que yo mismo incurro muchas veces. Acá estamos en presencia de un grupo de jueces, un puñado de fiscales, algunos camaristas y algunos miembros de la Corte, que son los que están involucrados en esta actitud mafiosa, que pretende condicionar la democracia y que de hecho la condicionó durante los últimos años porque influyó mucho en el ánimo de la opinión pública. Bueno, estamos en una etapa diferente. La segunda etapa es esta que de alguna manera se inaugura con la llegada de Martín Soria al ministerio. Diputado, bueno, lo saco un poquito del tema de la justicia, lo llevo a la cuestión más social. El gobierno de Alberto Fernández, ni bien asumió, tenía 2 ejes, ¿no? Por un lado la deuda, se renegoció una parte, la otra está en este momento vigente la negociación con el Fondo Monetario, y después atender la grave crisis de carácter social. A raíz de los números que hemos visto hoy, lo que podemos entender es que si bien se atendió, afortunadamente que hubo políticas para eso, bueno, de todas maneras el drama del impacto que ha tenido la pandemia ha sido realmente importante. ¿Qué mirada puede echar sobre este tema? Bueno, lo obvio es efectivamente, sí. Además de haber recibido un país devastado en todo sentido, desde el punto de vista productivo, laboral, social, etcétera, bueno, cayó la pandemia, que no nos cayó a nosotros solo, le cayó al mundo entero, pero a nosotros nos golpea particularmente porque veníamos de esta situación previa. Es como si uno tuviera, no sé, un terremoto y al minuto siguiente tuviera una inundación, digamos. La verdad que es una verdadera catástrofe. Yo creo que el gobierno ha hecho esfuerzos extraordinarios, a veces no suficientemente reconocidos ni medidos, incluso tal vez por propia responsabilidad en materia comunicacional del propio gobierno, pero lo cierto es que ha hecho esfuerzos extraordinarios para sostener la sociedad en el medio de esta crisis brutal a la que estamos sometidos. Uno de los esfuerzos es renegociar la deuda. Eso parece abstracto para la vida cotidiana de la gente, pero no lo es. Si nosotros no somos capaces de renegociar, bueno, ya un tramo se ha hecho con los acreedores privados. Sí. Pero ahora falta lo más grueso, lo más grave. La gente debe saber que en ese endeudamiento criminal, porque no se lo puede calificar de otra manera que nos dejó Macri, dicho sea de paso, los argentinos siempre tenemos que pagar las deudas del grupo Macri, las pagamos cuando estatizaron la deuda externa en la dictadura militar, la pagamos ahora cuando no quieren pagar ellos lo que significa pagar las concesiones, las tasas que deben pagar con las concesiones del correo, claro. Y ahora encima tenemos que pagar los 44.000 millones de dólares que nos dejó el endeudamiento. Si nosotros pagáramos tal como estaba la deuda programada, tenemos que pagar el año que viene y el año 2023 alrededor de 40.000 millones de dólares de capital e interés de la deuda. Sí. Todos entendemos y sabemos que eso es absolutamente imposible. Y tampoco es posible en un marco de negociación de 10 años, porque sería trasladar esa deuda 2 años para adelante o 3 años para adelante y encontrarnos con la misma situación. Es decir, ¿usted está de acuerdo con lo que propone un sector del gobierno, la vicepresidenta, por ejemplo, que lo que dice es no podemos pagar tal y como están dadas las condiciones y se está pensando en un plazo de 20 años, ¿no? Pero el fondo lo que dice es esto no está en el estatuto. Bueno, tampoco estaba en el estatuto que dieran ese préstamo que le dieron a Macri, que ya han confesado que se lo dieron para la campaña electoral, lo confesó quien fue el autor de la decisión que tomó el fondo, que hoy está presidiendo el Banco Mundial. Ya hicieron una excepción a su propio estatuto, porque además estaba claro que esa plata estaba destinada, esos dólares estaban destinados a apuntalar la fuga de capitales, y el fondo no hizo absolutamente nada, todo lo contrario, seguía desembolsando permanentemente para apuntalar esa fuga de capitales, lo que está expresamente prohibido en los estatutos del Fondo Monetario Internacional.
Además, no es cierto que el fondo no puede hacer excepciones, o si usted quiere, dar formato a nuevos préstamos. No es cierto que solamente puede dar préstamos por vía del stand-by o de los acuerdos de facilidades extendidas. De hecho, ahora ha creado una línea de préstamos vinculadas al COVID, y eso no está previsto en el estatuto. Lo resuelven los socios o los miembros del Fondo Monetario Internacional. Es decir, lo que pasa es que estamos en una situación muy compleja. ¿Por qué? Porque el fondo se sigue comportando y apuntalando en este sentido de la misma manera que lo ha hecho antes a los sectores financieros internacionales. Mire, fíjese, la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco de Canadá, el Banco de Inglaterra y el Banco de la Unión Europea han armado un paquete de ayuda a 25 países por 6 billones de dólares. 6 billones de dólares. Esos 25 países son los de la Unión Europea, los del Commonwealth y bueno, y algún país más. Y 163 países van a recibir una cuota parte de 650 millones, perdón, 650 mil millones de dólares, o sea, el 10% de ese paquete. Se lo tienen que repartir 163. Y sin diferenciar entre países que están endeudados, como nosotros, y países que no están endeudados. Es una gran paradoja, en definitiva. Diputado, le agradecemos muchísimo la comunicación esta noche. Muchas gracias.